Este video es para responder una consulta que me hicieron sobre mi video previo utilizando texturas para pintar modelos en ZBrush. Usar imágenes para texturizar en ZBrush. Resulta que en las últimas versiones de ZBrush el botón que yo utilizo en el tutorial que hice hace un par de años, resulta que este botón ya no está. Entonces las personas me consultan cómo puedo hacer lo mismo en las versiones más nuevas de ZBrush. Bueno, para eso vamos a hacer esta video respuesta. Vamos a utilizar en mi caso la última versión de ZBrush, la versión 4R6. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo podemos pintar. Vamos a ver exactamente lo mismo que vi en el tutorial anterior, en el tutorial que hice hace un par de años, pero esta vez utilizando la versión más reciente de ZBrush. Primero vamos a cargar un modelo, vamos a ir a Import y acá voy a buscar una geometría de un cuerpo que en definitiva es un modelo que estoy haciendo para unos tutoriales de modelado. Vamos a hacer clic, arrastramos, presionamos la tecla T para entrar en el modo edición, presiono F para centrar la vista sobre el objeto, y lo que vamos a hacer es primero cambiar el material. Vamos a elegir Skin Shader 4 por ejemplo, y como les dije antes en el tutorial de pintar texturas sobre modelos, tenemos que tener una buena cantidad de geometría, puesto que lo que nosotros estamos pintando son los vértices del modelo. Subdividimos esto un par de veces, vamos a dividirlo una determinada cantidad de veces. Vamos a ver acá la cantidad de polígonos que tenemos alrededor de medio millón de polígonos, medio millón de puntos, perdón. Control D para subdividir y vamos a ver ahora cuántos puntos tenemos. Tenemos alrededor de 9 millones de puntos. Con esto va a ser suficiente. Bien, como les dije en el tutorial anterior, en el tutorial pasado, lo primero que tenemos que hacer es importar una textura que vayamos a utilizar para pintar nuestro modelo. En mi caso vamos a ver si podemos pintar, por ejemplo, la parte de acá del medio del modelo, esta parte de la pelvis, y entonces buscamos una textura de referencia. Vamos a ir al menú a Texture, hacemos clic y elegimos Import. Ya acá nos damos cuenta que los botones que yo utilizaba, si minimizo esto y abro de nuevo, vemos que acá tenía dos botones en esta versión de ZBrush. Yo el que utilicé acá para utilizar el Spotlight, que es en definitiva la herramienta que vamos a utilizar para pintar, vemos que este botón ya no está más. Ok, bien. Vamos a ver dónde se metió ese botón. Vamos a buscar primero la textura que vamos a utilizar. Vamos a buscar una buena textura para pintar. Acá puedo llegar a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar esta. Doble clic para abrirla. Acá ven que me aparece la textura, la voy a elegir. Sin embargo, el botón de Spotlight no está más. Para poder pintar esta textura sobre nuestro modelo, vamos a ir al menú Texture, y acá con la textura seleccionada, con la textura que vamos a pintar, vamos a encontrar el botón que dice Add to Spotlight. Es exactamente lo mismo que tenía en el otro tutorial. Hago clic y acá es realmente lo mismo que mostré en el tutorial pasado. Vamos a ubicar el punto pivot de nuestra textura en el ombligo y vamos a reducir el tamaño y vamos a tratar de ubicarlo en el lugar apropiado. Ok, vamos a reducir un poquito más de tamaño. Una vez que hice esto, podemos utilizar
la herramienta Notch, como les mostré en el otro tutorial. Vamos a agrandar esto y vamos a hacer clic, y con esto vamos a ir definiendo la forma de la geometría que tengo por detrás. ¿Okay? Vamos a ir deformando la textura hasta que calce completamente con la geometría que está por detrás. Con esta herramienta Notch, que como les dije en otro tutorial, es muy parecido al filtro licuar de Photoshop. Vamos a hacer esto un poquito rápido. Ustedes tienen que tener paciencia, no solamente muevan lo que es el borde externo, sino que también vayan desplazando toda la parte del medio para que no quede tan estirado en la textura que vayamos a aplicar sobre nuestro modelo en esta parte. Traten de cubrir bien toda la geometría que está por detrás. Vamos a reducir el tamaño del pincel un poquito. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, para transferir esta textura al modelo, simplemente presionamos el botón Z y comenzamos a pintar. Con un tamaño de pincel adecuado vamos a comenzar a pintar. Acá yo lo que estoy haciendo es, aparte de pintar, me está agregando, digamos que está esculpiendo. Vamos a presionar Control Z, desactivo esta opción de Z-Add, solamente voy a transferir color. ¿Okay? Y comienzo a pintar el color sobre nuestro modelo. Vamos a pintar toda esta zona. Una vez que termine de pintar, presiono el botón Z de nuevo y salgo de la herramienta Spotlight. Y acá vemos cómo queda la transferencia de la textura sobre nuestro modelo. Bien. Ok. Vamos a hacerlo una vez más para que quede un poco más claro. Vamos a pintar esta parte. Y para ello, de nuevo, vamos a ir a Texture, Import. O si no, directamente, en lugar de utilizar esta parte de acá, este cuadro, vamos a ir a Texture y acá elegimos Import, que es exactamente lo mismo. Vamos a buscar una buena textura para esa zona que vayamos a pintar. Por ejemplo, podemos utilizar esta. Doble clic, elegimos la textura con la cual vamos a pintar y agregamos a Spotlight. Saco el Lightbox. Vamos a primero ubicar esto en el lugar correcto y vamos a comenzar a escalar. El punto pivot en el cual va a escalar va a ser este círculo, así que yo voy a ubicar esto acá y voy a comenzar a reducir la escala de la imagen aproximadamente. Ok, más o menos por acá. Una vez que hice esto, de nuevo elijo Notch para comenzar a deformar un poco la textura para que calce correctamente con la geometría que vemos acá detrás. Vamos a ir moviendo esto. Una cosa importante que yo noté en las últimas versiones es que si ustedes ven acá tenemos un borde de color rojo. Si ustedes hacen clic fuera de este borde de color rojo, que es donde está contenida la textura, vemos que lo que pasa, hago clic y ahora vemos que es como que se deselecciona la textura. Elijo la herramienta Notch, trato de pintar. Vemos que ahora cuando hago clic de nuevo en esta parte, acá es como que se deselecciona. Si yo hago clic acá adentro, vemos que se vuelve a seleccionar en rojo. ¿Okay? Tengan cuidado donde hacen clic al trabajar con estas herramientas, por ejemplo el Notch. Ve que ahora yo no puedo deformar la imagen, sino que lo que hace es moverla. Bueno, tengan cuidado donde hacen clic.
Fíjense que esto esté seleccionado en rojo y ahora sí vamos a trabajar con el notch. Siempre hagan clic dentro de este marco rojo para deformar en este caso. ¿Ok? Vamos a mover toda esta textura hacia afuera. Y esta parte de acá adentro también. Yo voy a alinear solamente la parte izquierda, puesto que voy a trabajar con simetría, o sea que voy a estar pintando las dos mitades de la geometría solamente con esta textura. Ok, vamos a comenzar a mover esta parte y esto de acá también, para que quede bien alineado. Bueno, aproximadamente quedó bien. Vamos a presionar el botón Z y ahora vamos a comenzar a transferir esta textura sobre nuestro modelo. Presiono X, perdón, acá presioné Z, presiono X, vemos que ahora me aparece la simetría y voy a comenzar a pintar. También solamente transfiero el color, nada más. Vamos a pintar. Acá estoy transfiriendo esta parte de la textura también a la otra mitad de la geometría. Vamos a pintar toda esta zona. De esta forma. Acá vemos que no me alcanzó a cubrir con la textura que tenía originalmente. Vamos a ver si es verdad o no. Presiono Z, salgo de la herramienta, vemos que la cubre completamente puesto que estaba trabajando en simetría. Ok, bien, de esta forma queda la transferencia de esa textura sobre nuestro modelo. Si queremos, por ejemplo, pintar el costado, esta parte de acá vemos que el brazo me está tapando, así que lo que hacemos es presionamos Control Shift, hago clic y acá vamos a elegir la herramienta lazo. Seleccionamos el lazo, presiono Control Shift, clic y ahora vemos que me aparece la herramienta lazo de color verde. Esto quiere decir que se va a ocultar todo menos lo que está en verde. Yo quiero exactamente al revés. Presiono con Control Shift presionado, también agrego Alt. Esto pasa a color rojo. Esto quiere decir que se va a ocultar todo lo que tengo seleccionado. Vemos que se oculta también la parte de los brazos y ahora puedo pintar esta zona de acá. Vamos a ir a Texture, Import y buscamos alguna imagen que me sirva para esta zona. Por ejemplo, podría ser esta. Selecciono esta imagen. Vamos al menú Texture, elegimos la imagen que queremos pintar. Vemos que tengo la geometría al revés. Podemos dar vuelta a la geometría o si no también podemos dar vuelta a la textura. Vamos a ir a Texture, elegimos Flip horizontal y agregamos al Spotlight. Ok, saco el Lightbox y vamos a mover esto. Vamos a reducir un poco el tamaño y lo vamos a ubicar. Vamos a rotar también esto un poquito hasta que aproximadamente coincida con la geometría que tengo debajo. Ok, bien. Vamos a utilizar siempre el notch, que me va a servir para deformar la textura. Vamos a agarrar toda esta parte y la vamos a mover hacia adelante. Acá vamos a reducir un poquito el tamaño, puesto que está moviendo mucha textura. Acá ven lo que pasó, agarré la parte de afuera del cuadro rojo y esto me hizo que mueva toda la textura con la cual voy a pintar. Así que vamos a tratar de acomodar esto de nuevo. Acá no funciona el Control Z, así que tienen que ubicarlo de nuevo. Seleccionamos, ahora sí, vemos que se pone el marco de color rojo alrededor de la textura y volvemos a elegir la herramienta notch. Tengan cuidado que no hacer clic fuera de este cuadro rojo, puesto que si no les va a pasar lo mismo que me pasó recién. Vamos a agrandar un poco el pincel en esta parte.
y esta parte acá vamos a reducir un poquito el tamaño del pincel. En definitiva la idea ya está, es exactamente lo mismo de antes, solamente que la ubicación del botón Add to Spotlight cambió para estar, digamos, en esta parte, en este menú texture. Acá tenemos el Add to Spotlight. Simplemente eso, el resto es exactamente igual que lo expliqué en el otro tutorial. Para todos los que tenían dudas sobre cómo hacerlo en versiones más nuevas, espero que les sirva este video. Una vez que hice esto, presiono Z y comenzamos a transferir. Bueno, como les dije en el otro tutorial, si nosotros pintamos muy cerca de acá, muy cerca del borde, lo que va a pasar es que esta textura, al verse de frente, se va a estirar. Entonces lo que vamos a tratar de pintar es siempre la parte que esté más digamos más plana, donde la geometría va a quedar más plana, que vendría a ser esta parte de acá del costado. Vamos a pintar las partes del frente y de atrás, quizá van a quedar muy estiradas, así que lo que podemos hacer es reducir la intensidad del pincel. Vamos a ponerla en el 10%, esto vendría a ser como la opacidad de lo que se va a transferir. Como lo bajé al 10%, vemos que ahora se pinta, pero menor cantidad. Vamos a hacer lo mismo acá adelante, vamos a transferir, pero menor cantidad de textura. Esto obviamente lo tienen que hacer con mayor tiempo, mayor cuidado. Vamos a presionar Z, vamos a salir de la herramienta y veamos cómo quedó esto. ¿Okay? Vemos que acá se nota la marca donde tengo la textura de este lado y la textura de atrás, digamos, pero vemos que quedó bastante bien esta parte. Lo mismo de este lado, puesto que estaba trabajando en simetría, y esto lo tienen que repetir para todas las partes, para todas las zonas del cuerpo de nuestro modelo. ¿Okay? Vemos que acá al transferir la parte del costado, vemos que pintó de color más oscuro esta parte de acá de adelante, y vemos que los píxeles se van estirando cada vez más. Si nosotros pintamos de costado, los píxeles que están acá adelante se estiran hasta llegar, digamos, al medio de la textura. Por eso que se nota un poquito estirado. Siempre traten de pintar zonas que van a quedar planas. ¿Okay? Bueno, esto sería la respuesta sobre cómo poder utilizar el menú Spotlight en la versión más nueva de ZBrush, la versión 4R6. Eso sería todo por ahora. Espero que les sirva y nos veremos en otro tutorial.